Y pongo grabar. Recording in progress. Bien, hoy arrancamos ya con el módulo 3. Este módulo 3 está relacionado con lo que es bueno, los temas que vamos a tocar. Va a ser la entrada y salida por consola, que es un tema que ya veníamos manejando un poco, pero con el escáner simplemente acá, bueno, vamos a ver un poco más abarcativo, que no solo ahí existe el escáner para obtener archivos, sino que lo podemos hacer por otros medios, ¿no? El escáner es el más sencillo, digamos, de los tres. Luego vamos a ahondar en lo que es el tema de los textos, como leer archivos o leer archivos, y se pueden hacer con cualquiera, pero nuestro interés ahora para que se vean, para iniciar, ¿no? Van a ser los archivos de texto o los TXT que se pueden visualizar a simple vista. En siguientes clases, posteriores, vamos a ver lo que son algunas estructuras de datos, como pueden ser las colas, las pilas y, bueno, las listas. Y algunos conceptos que se suelen utilizar mucho en programación o en lo que es, como puedo decir, que un dato se mantenga, no sea modificado, bueno, la integridad de alguna información, que es esto, el hash map que se suele utilizar, y lo que es la recursión, que va a ser, bueno, también una forma de programar en donde nosotros llamaremos de forma recursiva a algunos métodos o algunas funciones que nosotros vayamos em, desarrollando, ¿no? Bien, como nuestro primer apartado que tenemos la entrada y salida, y un poco hablando de esto de los stream, de los input de stream, que se decían que suelen ser como flujos de datos. Bueno, stream en inglés es flujo, ¿no? De, de tratar de informar entre sistemas. En este caso, si nosotros solíamos utilizar un stream, un flujo de datos que vaya desde nuestro teclado a nuestro programa, y a su vez el que vaya desde nuestro programa quizás a la consola, ¿no? Por eso vamos a tener dos tipos de flujo. Algunos flujos que van a ser de entrada, que va a ser cuando nosotros requiramos información del entorno, o sea, de afuera, como también vamos a tener flujo de salida cuando nosotros querramos transportar esa información a un ente externo o a un tercero para su posterior manipulación, ¿no? Donde nuestro flujo de salida quizás a ellos se le convierte en una alimentación, en un flujo de entrada. Un poco viendo el esquema es esto, digamos que nosotros vamos a tener un origen en el cual nos va a proporcionar una entrada, nuestro programa lo va a recibir, en este caso lo podemos procesar, hacer todo lo que nosotros teníamos pensado hacer, y se va a dar una salida a nuestro destino, ¿no? Y lo que va a viajar entre la entrada y salida, esto es lo que nosotros diríamos que es un flujo, ¿no? Bien. Un poco para ejemplificar esto, nosotros podemos decir que una entrada común puede ser escribir algo por teclado. Hacíamos un nextInt y cuál era nuestro origen, el teclado. Nuestra entrada iba a ser el número 5 y vamos a tener nuestro programa que quizás eh, haga la multiplicación por 2, lo duplique al número que recibió, haga esa lógica con resultado 10, y ese 10 va a bajar como flujo de salida y nuestro destino será la consola, ¿no? En este caso que muestre en la terminal el dato.
Manejamos y dijimos que eran, cuando hablábamos de entradas o de salidas, se solía decir entrada estándar o salida estándar, cuando tocamos el tema de decir, bueno, si yo ingreso los datos por teclado, estoy hablando de, o bueno, el típico dato de entrada de una entrada estándar, mientras que si yo muestro por consola, es una salida estándar, ¿no? Lo que puede ser un system out o en este caso gasto de entrada que va a ser un system.in, que esto, bueno, un poco para denotar esto, system es dijimos que es una clase del sistema propio del lenguaje Java, que lo implementa por JavaLang, y a continuación lo que dice en el punto in va a ser una propiedad o una constante, podríamos decir, de la clase system, en donde esta constante in, este nombre, esta propiedad, termina siendo un input stream, o sea que va a ser un flujo de entrada. Particularmente este flujo de entrada lo que hace es que toma datos de teclado, porque no podemos declarar un input stream a seca porque es una clase abstracta, o sea, no se puede implementar solo una representación, como así que el system se implementa para obtener datos por teclado. Mientras que el system out es una output stream, también es una implementación de system, pero que hace un output stream que implementa una salida estándar, ¿no? Y esa salida estándar es por la consola. Adicionalmente a estos dos tenemos uno tercero, que termina siendo como el output stream, pero lo muestra con un mensaje o con un formato particular o con un color particular, que ya lo habían visto ustedes cuando tienen un error, se le muestra un mensaje en color rojo, por ejemplo. A ver, para mostrar un típico system.out, acá tengo algo, y voy a hacer un system.error, y aquí le voy a mandar un mensaje error, ¿no? Que, a ver, disculpen, system. Sí, error. printstream.out.error.print. Y ahí está. Y si yo esto lo ejecuto, me lo termina mostrando en un color particular, ¿no? Pero termina imprimiendo por consola también. Solo que esto se lo usa para informar mayormente errores. Bien. Ok, una consulta. Los tres tipos de entrada toman como string todo. Es que para cualquier aplicación o cualquier programa, todo termina siendo un stream, todo es un flujo de datos. Después atrás, cómo lo maneje cada uno va a ser dependiendo la lógica de su propio lenguaje. Adiciones, bueno, para decir un poco, en realidad todo lo que se mueve y todo lo que viaja entre la terminal y supongamos el teclado y la computadora va a ser un stream de datos que en este caso suelen ser caracteres Unicode. Y es el sistema operativo, es el encargado de interpretarlo y de, bueno, mostrar lo que en realidad nosotros terminamos viendo en consola, ¿no? O sea, o viendo en la pantalla. No sé si va por ahí su pregunta. Sí, profe, gracias. A ver. ¿Me aguantan un segundo? Ya.
Listo, disculpen. Justo me vinieron, dejé un paquete. Bien, como comentaba, utilizamos como algún dispositivo estándar el teclado, que lo hacíamos por System. Dentro de nuestro stream de entrada o flujo de entrada, vamos a tener los datos que lo vamos a recibir en Unicode. Nuestro programa lo va a procesar y a su vez, bueno, van a viajar estos datos en un flujo de salida al dispositivo de salida que va a ser nuestra consola, ¿no? Pero no sé. A ver, dice profe system.error implementa la salida de error, pero lo hace el programador o el programa. Son casos particulares, lo único que hace el system error es como un system out, o sea, llama una impresión por consola, pero le agrega algunos estilos para mostrarlo quizás en color rojo o mostrarlo en un formato diferente. No hace nada más. Y vamos a ver aquí, termina, bueno, haciendo lo que es un print stream y es, o sea, termina llamando indirectamente a un output stream, que es el típico flujo de salida, que si yo entro y hago y ahí lo vamos a ver, system.out, y me voy al punto out, que también, como ven, llama el print stream, y termina también llamando a un flujo de salida. Es decir, los dos terminan haciendo lo mismo, solo que el system error le agrega, bueno, después cuando lo llamamos en print, lo escribe con un cierto estilado, ¿no? Con un cierto estilado. Bueno, que bueno, más allá de eso, interrumpe el hilo de ejecución y todo eso, pero él lo muestra así con ese estilo. Se utiliza para informar al usuario una equivocación o un error del programa. Y estos son errores no controlados, es decir, porque saltan y no hay nada que lo pueda parar y cortan la ejecución del programa Java. A ver si lo puedo mostrar así. En este caso son solo mensajes, ¿no? Aquí, como ven, terminó ejecutándose al último porque parece que le dio, bueno, le dio otra prioridad. A ver. Parece que, bueno, este System Out, la interrupción que tiene acá al imprimir por pantalla, que termina siendo un print. Bueno, al escribir el valor, bueno, esto lo interrumpe el hilo actual, está interrumpiendo la ejecución del anterior, por eso lo muestra un poco desordenado. Pero termina siendo lo mismo, lo único que agrega es esto, la interrupción, ¿no? Pero si ven, bueno, acá tienen el print line del otro, que yo les decía que el print y el print line eran lo mismo. Bueno, acá para mostrarlo, solo que en el hace un imprimir y la única diferencia es que le agrega una nueva línea.
Ahí está, o sea, para que se pueda ver. Aquí estoy entrando en lo que es el Java. Bien, acá bueno, esto lo ejecuta, detecta la interrupción, corta esto el hilo, pero esto es ya muy a bajo nivel, ¿no? Corta el hilo de ejecución y bueno, y después él lo termina escribiendo con el estilado este. Ustedes cuando vengan, agarren y estén creando una aplicación, no lo van a hacer mediante esto, un system.error.println. Ustedes van a manejar unas clases especiales que son, quizás no lo ven ahora, pero bueno, están aquí, que son excepciones. Y eso es lo que terminan lanzando, son como errores, y ustedes van a tener que utilizar alguna palabra clave, bueno, la palabra reservada esta catch para atraparlos a un cierto tipo de error que lanzan, porque el error lo que hace empieza a irse así para arriba, se propaga, se propaga, se propaga, hasta que si no lo para nadie, va a cortar la ejecución bueno, el compilador, ¿no? Y si viene a agarra, lo tiene controlado, pueden hacer lo que ustedes necesiten hacer con el error. Acá dijo este IO, exception, quiere decir un error de entrada y salida. Por ejemplo, que hayan estado con el teclado y se le cortó el cable del teclado, por algún error eso. Y eso es lo que van a usar ustedes para manejar errores, las excepciones. No van a ser un system.error. O sea, yo les digo, ni siquiera por ahí el system.out no lo van a utilizar, ni el system.in. ¿Por qué? Porque esto es, vamos a ver programación web, programación de APIs. Quizás eso le puede servir más si tratan de hacer una aplicación para escritorio, si quieren hacer algo con JavaFX o Swing, ahí le puede servir. Si su fuerte es aprender aplicación web, lo que es mostrar por consola o un error o un mensaje, eso pasa a ser un poco superfluo. Bien. System.in. Como dijimos, es una instancia, bueno, no necesariamente una instancia, sino que la representación es de la clase input stream. O sea, input stream, si lo vemos y nos vamos a system.in, como tal, a ver, esto aquí, system.in. Le voy a poner así para que se pueda ver. Si vemos lo que hace está dentro de la clase system, termina, bueno, tiene su propiedad que es un in y que es un tipo input stream, pero este input stream termina siendo una clase abstracta, es decir, nosotros no lo podemos instanciar, simplemente es de carácter bueno, representativo, es parecer que vamos a tener un flujo de entrada. Y más adelante, bueno, lo implementa para que solo el flujo de entrada este funcione por teclado, ¿no? Esto lo voy sacando. Bien. Dentro de este flujo de entrada lo que ingresa son bytes. ¿Qué era un byte? Bueno, un byte es una secuencia de ceros y unos que en realidad son 8, que son 8 bits. Un bit es una representación de un 0 o un 1, es un binario. Mientras que un byte son
8 bits, que en este caso van a ser 8 ceros y 1. Dentro de nuestro system tenemos algunos métodos que reconoce, como read, que lee un byte de entrada como entero, skip, que va a ignorar una cierta cantidad de entradas, de que supongamos que ingresa, nosotros tenemos la palabra hola mundo y decimos, bueno, ignoramos 4 bytes, supongo va a ignorar las 2 primeras letras. ¿Por qué? Bueno, anteriormente un carácter representaba un byte. En Java un carácter son 2 bytes por el Unicode de 16 bits. Y después tenemos el otro método, es available, que es el número de bytes que dispone para leer de la entrada. O sea, si nosotros tenemos hola mundo, nos va a decir, bueno, tenés 4, 5, 9 caracteres, a 2 razón de cada uno, tenés 18 bytes que leer, ¿no? Y a ver, juguemos un poco con esto, con el input stream, lo que es código para que se pueda ver, ¿no? Bien. Antes solíamos llamar a lo que era el escáner, el típico escáner de toda la vida, pero ahora voy a hacer un system.in.read. Este como tal, bueno, me pide que agregue o declare una excepción. ¿Por qué? Porque esto me tiraría, en el caso de que me falle una entrada o una salida, necesita devolverme algo que lo detenga. O sea, tendremos que detener, si no, se interrumpe la ejecución del programa. Y eso lo podíamos hacer agregando un try y poniendo nuestro código dentro del try y catch. Tenemos try, la palabra catch, y dentro del catch agregamos el tipo de la excepción que nosotros queríamos detener. En este caso me está diciendo que es una IO exception, seguido de en dónde vamos a almacenar esa excepción. Y por ejemplo, yo puedo hacer que no haga nada, que haga un return. No quiero hacer nada, listo. Pero le voy a... Presten, por ejemplo, atención aquí. Lo único que hice yo afuera con el try catch, en el caso de que me devuelva un error, porque suelen devolver error, y como vieron, todo lo que es system, todo lo que es print, todo esto es código ya escrito y son de librerías que usa Java. Y volviendo a lo que era el primer módulo, Java se retroalimenta de Java, de código Java, de sus bibliotecas propias. Bien. Yo voy a venir, esto, cuando yo le digo system.in.read, me va a leer un byte de información, pero me lo va a devolver como entero. Así que le digo int y va a ser el byte, ¿no? El byte como entero. Bueno, este ya es una palabra reservada, así que le voy a poner valor. Y este valor lo voy a imprimir. Si yo ejecuto el código, ahí está ejecutando, está esperando que yo le ingrese algo. Le voy a ingresar Aldo, por ejemplo, y me va a devolver 97. Pero solo me tomó el primer byte. Y el primer byte está en la letra A. Solo para completar la letra A.
Con lo cual, este 97 es la representación en Unicode de la letra A. Si yo voy y me digo tabla Unicode y me voy al decimal número 97, que a ver, para que se pueda ver acá, ahí está, me dice en decimal, en DS de decimal, el número 97. Y ¿qué es lo que termina haciendo? O sea, me termina leyendo un byte. Si yo a este vuelvo a ejecutarlo, porque ya terminó la ejecución, y le pongo B, me va a decir 98, porque es el siguiente de A. O sea, yo ni siquiera hizo falta, o sea, lo único que hace el escáner es me proporciona algo donde yo voy a tener como una sección de memoria que yo voy a escribir hasta que me digan, bueno, hasta la siguiente línea, hasta el siguiente punto y coma, hasta el siguiente enter, el siguiente tabulación, el siguiente espacio, lo que sea. Eso es lo que me termina proporcionando el escáner. Pero el que me dice que voy a leer por teclado es el system.in. Y ahí le digo de que va a leer una cierta cantidad, bueno, va a leer un byte. Lastimosamente no se pueden usar los otros dos métodos porque yo necesito otro flujo de entrada. Si yo quiero hacer un system.in.skip, que es el otro, diciendo que pase cierta cantidad de bytes, y le pongo un byte que salte, esto me va a terminar, bueno, acá no hizo nada, a ver, porque estoy agarrando la excepción esta. Claro, no va a hacer nada. Sí, no va a hacer nada porque le estoy capturando la excepción. Pero básicamente no puede hacer nada porque no tiene algún flujo de entrada al cual saltar. O sea, esto va a servir cuando yo ya tenga algún input stream definido. Como, a ver, como por ejemplo, para decirlo, yo tengo acá hola mundo. O, a ver, lo voy a demostrar de una forma más sencilla cómo funciona el skip, pero utilizando un escáner. Voy a descargar un escáner y le voy a decir que tenga hola mundo. El escáner, bueno, aparte de recibir un flujo, un input string, puede también recibir lo que es un string, ¿no? Y este escáner, yo puedo decirle skip. Ah, no, lo que está haciendo este skip es saltar un cierto patrón. No me va a servir. No, lo que vamos a tener, bueno. El skip termina haciendo eso, digamos, termina saltando una secuencia de bytes. Ya voy a tratar de buscar algún ejemplo porque tampoco en internet pude verlo cómo saltar el valor de un system con skip. Pero bueno, en archivos lo van a poder llegar a hacer. A lo que quiero llegar, bueno, pueden leer información directamente del teclado sin necesidad de llamar al escáner, sin necesidad de llamar a esa clase, porque entre los métodos de lectura de teclado suele ser la más ineficiente, ¿no? En el caso de que es más lenta. Bueno, un poco también para de los flujos de entrada y salida, teníamos el system out,
que se dijo que es también una instancia, por así decirlo, sino que es representado por el print string, que también a su vez es un output string, y su flujo de salida son bytes, pero estos bytes son representados por la consola, como lo termina recibiendo, ¿no? La terminal. Entre algunos de los métodos tenemos el print, que es el que imprime todos los caracteres por pantalla, el print line, que es, como vieron, imprime los caracteres por pantalla llamando al print, y al último agrega un salto de línea, y el flush, que es que vacía el buffer escribiendo su contenido. ¿Y qué es esto, lo del flush, o sea, lo del buffer? El buffer va a ser como una porción de memoria que va a dejar reservado, vamos a reservar nosotros, para ir agregando todas nuestras entradas o nuestras salidas. Y luego que esa porcioncita de memoria que nosotros utilizamos, bueno, lo vamos a utilizar para guardar información y luego nosotros recibirla toda una sola vez, o que vayan y le imprima todos una sola vez, ¿no? Porque si nosotros mandaríamos, no tendríamos un buffer para guardar toda esa información, lo más certero es que a la hora de imprimir mande un solo carácter y nada más, mande byte por byte, lo que pueda interpretar, ¿no? Bueno, este flush lo que hace es vaciar ese buffer. También hay veces que en el input se suele utilizar este buffer para limpiar este flush, para limpiar el buffer de entrada. Bien. Bueno, vamos a ver un poco el código que aquí lo que está haciendo es una lectura hasta que encuentre y llegue el carácter, bueno, el carácter de escape, que es el /n. Pero, ¿qué es lo que hace? Bien, vamos a escribirlo al código, ¿no? Bueno, contador, no hace falta mucho, así que vamos a poner un entero que va a ser carácter como el que nosotros recibimos, ¿no? El que hicimos del system.in y read común. Y a continuación vamos a decirle a un while, puede ser en un for, ¿por qué no? También que solo tenga la parte que nos interesa. Y aquí le voy a decir que el carácter sea igual, acá, sea igual a lo que reciba de system.in.read. Esto lo que va a hacer, va a guardar el carácter que yo reciba en esta variable que va a ser carácter, y a su vez va a hacer la comprobación. Le voy a decir que ese carácter que yo recibí sea diferente de mi carácter de escape, que es el /n. Es decir, va a seguir guardando aquí hasta que encuentre el /n, ¿no? Hasta que haga un enter, básicamente, un salto de línea. Acá lo voy a poner así para que no me joda. Bien, y tengo el carácter, y aquí, a ver, claro, voy a hacer un imprimir, o sea, el valor del carácter como entero, que va a recibir el carácter como entero, que es lo que mostramos hace rato, que es el número, y ahora ese carácter que yo voy a recibir lo voy a parsear, o le voy a castear a un char para que me muestre el valor de ese carácter. Le voy a decir system.out printline carácter
como, bueno, si no, es el carácter, y a este carácter, que yo lo tengo como entero, le voy a decir que lo convierta a un char. Y para evitar esto, le voy a decir que lo guarde en los paréntesis. En pocas palabras, este entero que lo está guardando aquí con el valor del carácter que lee por teclado, lo convierte en un char para mostrarlo e imprimirlo por pantalla. Y aquí le voy a poner algo que diga finalizó. Voy a ejecutar esto, como ven, ahí está ejecutando mi programa, pero está esperando una entrada, y le voy a poner y va a seguir, o sea, me va a seguir hasta que yo agregue un barra M. Presiono Enter y ahí imprimió esto, ¿no? Tomo el primer carácter del entero, que va a ser 97, y la letra que lo representa es la A. Tomo el carácter entero 108 y corresponde a una L. El 100 pertenece a una D y el 111 pertenece a la O y finaliza. Y yo podría poner esto como una tabulación si quiero. Y solo agrego hola, presiono tabulación y por más que escriba, eh, por más que haya escrito más letras, después de la tabulación venía todo esto. Pero solo se enteró de que tenía el carácter este, ya hasta que encontró la tabulación, salió de este while que estaba leyendo lo que tenía en consola, lo que le mandé por teclado, y terminó. Y bueno, este es el último carácter es porque le puse un espacio. El número 32 corresponde a un espacio. Que para que lo vean, puedo hacer un CISO, el print line, podría hola, y acá más, y que el número 32 esté ahí. Si lo imprimo esto, bueno. A ver. Ah, estaba esta población. ¿Ven? Como ven, aquí está la última línea. Bueno, esta de Hola Mundo. Y yo el número este IN32 lo hice que lo represente como un chat. Y lo terminó agregando como un espacio al carácter este de escape, ¿no? Bien. Esto hace lo mismo, solo que termina contándoles los bytes que van ingresando, así para mostrarlo. Pero es exactamente lo mismo. El carácter lo terminan leyendo, consiste en .in.read, hacen un contador para contar los bytes, la cantidad de caracteres que está leyendo, y después los termina imprimiendo, ¿no? Bueno, un poco acá para mostrar dice que el system.error es similar al system.out y se utiliza para enviar mensajes de error, ¿no? Bueno, un poco para decir que los del input stream o output stream son casi estos flujos estándar de entrada y salida. Luego tenemos flujos para leer caracteres, ya no utilizando el escáner, sino que vamos a utilizar para imprimir o para adquirir por teclado o por un archivo en lo que son las clases input stream reader o para escribir output stream reader, ¿no? Que esto lo que hace es que leen un flujo de caracteres, ¿no? Byte a byte. Y luego vamos a utilizar también otras clases que están como el reader y el write para escribir o leer algunos ficheros, algunos archivos.
Esta entrada y salida de datos, porque van a ser lectura de escritura, también se suele utilizar un buffer. ¿Por qué? Porque esto al leer byte a byte no va a tener forma de almacenarlo, con lo cual yo voy a tener que tener una porción de memoria, digamos, un cacho de memoria, en donde ir agregando las cosas para luego a esa memoria limpiarla, o sea, ya vaciarla o hacerle un flush o algo para decir, bueno, tirame todo lo que escribiste. Poco aquí la jerarquía de los flujos de datos, que del input stream tenemos de entrada y salida de 8 bits o de 1 byte, el file input stream, byte, filter, bueno, un poco está de más, pero pueden verlo y el tema de la jerarquía, que es lo que terminamos viendo acá, el input, todo esto hereda del input stream, al igual que todo esto del output stream, y así. Bien, el input stream reader lees byte o byte por byte en un input stream y lo convierte al carácter único de 16 bits, que son los 2 bytes que interpreta Java, ¿no? Para el Unicode. Y se utilizan más dos métodos de utilidad. Uno es el ready, que indica cuando ya un flujo está adecuado para su lectura. Es decir, cuando lo puedo leer. Si yo lo tengo bloqueado o no, bueno, ahí recién me va a permitir que pueda leerlo, ¿no? Y read ya directamente para leer el archivo. A ver, ¿por qué se pregunta indicar cuando esté listo por lectura? Hay muchas veces que se necesitan bloquear los flujos de entrada y los flujos de salida por cuestiones de que alguien está modificando algo en el medio. Si yo vengo y encuentro algo, por ejemplo, vital, de vital importancia, y yo quiero que siempre tenga, que lo quiera leer, tenga el dato actualizado, lo que yo tengo que bloquear es que otra persona lo lea. O sea, nadie lo va a poder leer hasta que yo tenga editado algo o termine de editarlo. A su vez, también pasa lo mismo con la lectura. Si tengo algo necesario que leer en su momento, digo, bueno, lo bloqueo porque yo lo estoy leyendo y cuando recién lo termino de leer, puede venir otra persona a escribir lo que tenga que hacer, ¿no? Por eso se suelen utilizar esta táctica como para preguntar, ¿está listo o no? Y luego tenemos el buffer read, que es para leer todo ese flujo de entrada que tenemos. Y se suele utilizar readline o puedo decirle read para que me lea un solo carácter o, bueno, o readline para que me lea toda la cadena hasta un salto de línea, ¿no? Por eso line por aquí. Aquí un poco, a ver si lo explicamos. Bien, esto estaba acá. Bien. Están los ejemplos de código ahí, así que esto lo voy a sacar. Y lo que tenemos que declarar es un input stream reader. Input y que va a ser un input. Acá lo que le estoy diciendo yo con esto es, voy a tener algo que va a recibir entradas del teclado, ¿no? Y bueno, lo declaro que también sea un reader y me pide, acá como ven que me da un constructor que me dice que está bien, puedo crear esta clase, pero necesito que me pases un input stream. Bien. ¿Y cuál input stream le voy a decir que le pase? Bueno, va a ser
mi entrada estándar, lo que leas por teclado. Este input podría ya hacerlo, o sea, podría decirle acá al CISO y decirle input.read que lo que lea de acá, y yo le paso una S, pero me termina devolviendo el valor entero del primer carácter, que en este caso es el A. Por eso yo no puedo obtener de la S. Si ven y lo vuelvo a ejecutar, si yo le paso la S, es otro número, es otro valor, como también el del A, que es el 97. Entonces lo pierdo. Con lo cual ahí entra en juego el buffer que le estaba diciendo. Y voy a decir un buffer reader, o sea, como un buffer de lectura. Le voy a decir el texto, que este va a ser el texto que ingresen, y va a ser mi nuevo buffer. Y de aquí le tengo que devolver el reader de dónde, cuál va a ser mi entrada de datos. En este caso yo le digo mi input, el input que estoy recibiendo. Y ahora sí, al fin puedo decirle texto, o mejor le voy a poner el buffer para que se entienda, que va a ser este cache de memoria, punto, que puedo decirle que me lea la línea, por decir la línea, como hemos visto, read line, o puedo decirle que solo un read, y read lo que va a hacer va a terminar siendo lo mismo que lo otro, con la única diferencia que me va a tomar el, el char, o sea, el link que reciba, ya no como antes, o sea, con el system in, que este era una entrada estándar de 0 a 255 en los valores. ¿Por qué digo de 0 a 255? Y ahora me pongo a escribir. Bien. Lo que hace representación es que, a ver, esto así y esto ahí. Lo agrando un poco así se ve. Bien. ¿Por qué? Yo voy a tener, esto, 2 a la 8 representaciones. Esto van a ser 256, lo que me va a dar un valor de 0 a 255 posiciones que yo voy a tener. Y esto es lo que puede ser representado en un byte. ¿Por qué? Porque son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y esto va a ser el 0. Mientras que si yo tengo 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, esto va a ser 255. Representado en binario. Lo que termina siendo que esto es lo que representaría con un input string normal, con un system.in, o sea, con un byte. Un byte. Mientras que al hacerlo por el buffer, me permite 2 bytes. 2 bytes. Que esto es 2 a la 16. Y esto ya es otro número, este es 65.536 posiciones, lo cual me da un valor desde 0 hasta 65.535. Y bueno, lo otro ya termina siendo lo mismo que esto. Y esto. O sea, terminan siendo 16. Y esto sigue representando lo que es el 0, mientras que, bueno, todo el resto de 1, 1, 1, 1, bueno, así un montón hasta que están todos, ¿no? Lo mismo.
y esto termina representando 65.535. Es decir, puedo representar muchos más caracteres como caracteres especiales, ya lo que viene a ser el Unicode extendido, ¿no? Que es lo que me permite hacer, bueno, el buffer reader. Pero en esencia termina siendo lo mismo, porque yo voy a agarrar, voy a poner un buffer read, saco esto y lo ejecuto. Y yo voy a seguir escribiendo ASD, pero me va a seguir detectando solamente la A. Con lo cual yo le voy a decir a mi buffer que me lea, puedo decir una cierta cantidad de caracteres, algo, pero yo voy a decir que me lea toda una línea. Y esto me lo almacene ahora porque sí me va a devolver un string. Ahora sí me va a devolver un string. Y le voy a decir acá un string texto, que es el texto ingresado. Y ahora si lo ejecuto, bueno, podría escribir hola mundo y lo va a hacer normalmente, ¿no? Bueno, acá un poco termina haciendo lo mismo. Declara un string que va a ser donde guarde la cadena. Hace un par de impresiones para decirle hasta encontrar el fin de línea. Declara el input string reader diciéndole que es de entrada. Le está diciendo el buffer reader, que en realidad más que teclado, este es el texto, el buffer donde voy a ingresar las cosas, donde voy a ir guardando lo que ingresan por teclado, diciéndole que esa va a ser la entrada, lee la línea y bueno, le imprime los bytes en total, porque ahora ya al ser una cadena de carácter, un string, me puede decir la longitud. No voy a ahondar mucho en el escáner porque, bueno, ya lo conocen. Es lo más rápido para hacerlo porque termina siendo muy intuitivo, pero es el más lento, pero permite lo que es leer la cadena de caracteres hasta el fin de línea, como un entero, para interpretar solo enteros, double, o next para traer todos los caracteres que yo le ingrese, pero acá concatenado con un char add que trae el carácter de cierta posición, ¿no? Bien. Si quieren, paramos 5 minutos, les paso la contraseña de hoy y seguimos. Ok. Bien, mejor a las 9:10 volvemos, ya para que tengan tiempo.
Bien. Ahora, bueno, continuamos con lo que son eh, leer o escribir lo que suelen ser archivos, ¿no? Bien, file más que nada es como fichero, bueno, un archivo termina siendo archivo, o también se le puede dar como un directorio y nos permite generar un archivo como tal. En esto vamos a tener diferentes tipos de constructores en los cuales nos va a permitir em, generarlo. Puede ser pasándole directamente toda la ruta, es decir, nosotros tenemos mis documentos, em, no sé, y ponerle archivo de prueba punto txt como texto. Si le paso toda la ruta, ¿no? Tengo otro constructor donde yo le puedo mandar la ruta y mandarle directamente el nombre del archivo, como así también yo podría mandarle un file que va a ser un directorio como tal y después que tenga el nombre del archivo. Lo puedo generar de varias formas, no existe solo una forma de generar un archivo. Algunos métodos que tiene el archivo es si se puede leer, como dije anteriormente, si es accesible, si no está bloqueado, nada por escritura, etcétera, como también si se puede escribir, ¿no? Si se puede leer o se puede escribir, hacen lo mismo. Si puedo bloquear por lectura, puedo bloquear por escritura. Se suele más bloquear por escritura. ¿Por qué? Porque por ahí, bueno, lectura, voy a estar leyendo una versión vieja del archivo, mientras que escritura se complica más porque van a estar modificando mismas secciones de byte o algo y después cuando tengan que escribir, si no el último termina escribiendo los cambios del primero y que también no se llegaron a leer, etcétera. Pueden traer complicaciones en ese aspecto. Luego tenemos delete, que es para borrar un archivo, getPath, que lo que me devuelve es la ruta del fichero, que la ruta, como dije, es la ubicación del archivo como tal. Si yo voy, a ver, por ejemplo, a, a este archivo, yo puedo hacer un pwd, a ver, no ese, sí pwd, y me decís, bueno, esto está en home, para encontrarme con esto. O sea, si yo hago un, bueno, este es el editor, ¿no? Pero voy a home barra aldo barra 20, 22, etcétera, y todo esto, lo que es el mismo archivo, voy a ingresar a la información ese del archivo. Ya esto es lo que vendría a ser el path del archivo. mkdir es para crear un directorio en la ruta que recibe del objeto y después esto si es un directorio. Comprueba si lo que acabo de crear es un directorio o termina siendo un archivo. Bueno, luego tenemos las que más allá de crear un archivo de un file, tenemos clases para tanto leerla como para escribirla. Y lo que terminan haciendo estas clases file reader o file writer es como reader o se diga, es para bloquearla en el caso de lectura o bloquearla en el caso de escritura y hacer más allá de las operaciones que tenga que hacer, de extraer, que haga un input stream, como de escribirle ahí que termina siendo un output stream. Y a su vez, yo voy a necesitar con el file reader o con el file writer un buffer
que va a ser un buffer de lectura, que en este caso va a ser el buffered reader o el buffered writer para leer o para escribir, ¿no? Un poco como dice, el file reader se usa para leer un archivo desde la unidad de disco, mientras que buffer reader no está limitado solo a leer archivos, se utiliza para leer datos de cualquier secuencia de caracteres, más que cualquier secuencia de caracteres de donde lo almacenó en memoria, ¿no? Que es donde va guardando ahí la información. Bien. Un poco acá diferencia entre file reader y buffer reader. Y bueno, para escribir los datos, como dije, se utiliza el file writer con un buffer writer que crea un flujo de entrada para escribir, ¿no?, lo que es unos datos en un archivo que previamente ha sido abierto, que tenemos abierto, ya pendiente de escritura. Bien, ahora vamos a ver un poco acerca de esto, de los archivos, de cómo crear. A ver, en esta diapositiva, a ver, permite realizar, claro, sí, sí, este sí, el file reader. A ver, discúlpame, a ver, lo voy a anotar acá. El última diapositiva. Bien, gracias. Utilizando el buffer proporcional de caracteres string, la diferencia una. Bueno, sí y no. Es como una porcioncita de memoria que nosotros vamos a tener donde agreguemos las cosas. Luego esa memoria es volátil, o sea, apenas o pasa el garbage collector de Java y lo hace volar una vez que ya no lo estemos utilizando referenciando, o por ahí nosotros lo podemos hacer un flush y escupe toda esa información que tenga, aunque sea basura, la termina escupiendo y se termina limpiando. O en este caso nosotros vamos a utilizar el flush porque ¿qué es lo que vamos a hacer cuando guardemos información a la hora de escribir un archivo? Vamos a ir guardando en un buffer y a la hora de que nosotros querramos escribir un archivo que tengamos abierto, le vamos a decir flush, que lo que escribió en el buffer lo mande al archivo que acabamos de generar, ¿no? Pero no es como tal una base de datos porque el concepto de base de datos es mucho más amplio, pero vamos a decir que es una porción de memoria donde se va guardando información. Va bien. Bueno, vamos a tomar los siguientes. Bueno, tenemos acá lo que es nuestra, pero voy a crear en la carpeta de source otra carpeta más que se va a llamar aquí resources, como recursos. Y dentro de esta carpeta voy a crear una clase, por decir un archivo, ¿no? ¿Cómo creamos un archivo? Si bien dijimos que vamos a tener la típica palabra file, es ser nuevo archivo, y acá le voy a decir new file, como que voy a crear un nuevo archivo. Y yo dentro de este constructor le tengo que pasar, o bien como dijimos, acá nos dice un string que va a ser toda la dirección, una URI, que también es algo similar, un archivo que puede ser un archivo padre, como si tuviera una carpeta seguido por el nombre,
viceversa, y bueno, hay otros más que se pueden utilizar, bueno, para verlo aquí. Un file parent como el hijo, bueno, el parent como un string, mientras el hijo también como un string, y van a tener un montón de acá de constructores a ver, no, son cuatro esencialmente para esto. Me va a permitir estas cuatro formas para file. Y en este caso vamos a utilizar la primera. Después pues, se pueden hacer pruebas para la segunda. Y acá recibe un string. En este string nosotros le vamos a decir en dónde va a generar nuestro archivo. En este caso yo voy a utilizar punto barra para que se posicione en donde está mi proyecto. En este caso se llama clase 15. En la carpeta src resources, que lo haga aquí dentro, y el archivo se va a llamar archivo-prueba y le puedo poner txt. Bien, tengo el archivo, pero esto existe en memoria, todavía no lo escribe, así que tengo que decirle a nuevo archivo punto create new file. Si yo esto lo ejecuto, bueno, a ver si lo hizo. Y aquí está, ¿eh? Aquí creó mi archivo de prueba. Y lo terminó generando de esta forma. Bien, bueno, nada complicado. Crear el archivo, ya tenemos el file. Este file se está haciendo referencia todavía. Y la otra barra, en Windows creo que permite hacer eso. En Windows, para separar, suele permitir que vayan las otras barras invertidas. Resource lo cree, pero esto, como digo, puedo terminar. A ver, hagamos una cosa. Delete. Sí, que borre acá. Podemos hacer un file y que va a ser carpeta. Voy a hacer new file y le voy a decir a esto que sea que está en src barra y se llama resources y carpeta punto mkdir. Si yo esto lo ejecuto, disculpen, ahí lo voy a ejecutar. Y a ver, refresh. Como ven, me terminó generando la carpeta resources. O sea, bueno, exclusivamente esto es un concepto que salió de las primeras computadoras, que se basaban en Unix, incluso en Windows, donde todo es un archivo. Por un programa termina siendo un archivo, una carpeta es un archivo, todo termina siendo un archivo, solo que algunos son ejecutables y otros no. Y los que son ejecutables terminan siendo un archivo ejecutable, nada más. Por esto acá podemos nombrarlo de la misma forma. Hay solo un archivo .txt profe y otro archivo de escritura también se podría crear con este método. Sí, no, en realidad este archivo lo creamos, después el archivo va a ser escrito y podemos hacer leído todo y es lo que vamos a avanzar aquí con leerlo y escribirlo, ¿no? Bien, así que yo voy a hacer esto. Ahora, hago desaparecer resources.
para que cree acá la carpeta. Aquí voy a agregarle esta parte. Como que me creo un nuevo archivo donde la carpeta va a ser esta carpeta resources que la va a crear y dentro de esa carpeta resources que me cree el archivo prueba. Ok, esto lo voy a ejecutar, listo. Refresco esto y ahí está. Creo mi resources con mi archivo de prueba. Ok, ya tenemos nuestro archivo de prueba todo creado. Y esto, a ver, voy a crear otra aplicación que va a ser, bueno, otro main que va a ser leer archivo para que leamos el archivo que acabamos de crear. Bien, tenemos el archivo creado. Este archivo, o mejor dicho, vamos a crear primero y vamos a avanzar por ese, el escribir archivo, ¿no? Porque está bien, tenemos el archivo, pero vacío. Ya lo creamos, lo voy a escribir y luego lo voy a leer y voy a imprimir eso, lo que termine leyendo por acá. Vamos a escribir un archivo, voy a declarar un file y si me deja file writer, file writer, new file writer y me dice que puedo recibir o un archivo como tal o la dirección de ese archivo, ¿no? Nosotros vamos a utilizar esto y le vamos a decir que lo que va a leer se va a encontrar en la carpeta resource, en source, resources y que se llama archivo prueba.txt. A ver, ¿qué no le gusta? Ah, me dice, bueno, que agregue la declaración de lanzar una excepción. ¿Por qué? Porque ahí puede ser que no lo pueda leer el archivo, se interrumpa o el archivo no exista y lo va a tener que lanzar. Yo lo voy a lanzar para que a la excepción, que es del tipo IOException, throws o exception. A ver. IOException. Sí, es esto. IOException. Pide que importe la excepción de Javier. Esta. Bien, ya con esto tengo el archivo leído. Yo ahora, por ejemplo, con el archivo abierto para escritura, ¿no? El file writer, que Twitter, si está bien, punto. Yo podría decirle hola. Y a este file writer, yo le digo flush para que lo escriba en este archivo que acaba de abrir para escritura, ¿no? Y luego, bueno, como estamos acostumbrados, esto también se tiene que cerrar, porque no puedo dejar el archivo abierto, porque quizás otra persona lo quiere leer y me va a decir, no, mira, no lo puedo leer. Si ejecuto esto, listo, finalizó. Y ahora voy acá a archivo de prueba y ahí está. Tengo escrito hola, me escribió el archivo. Yo acá como tal podría decirle file el writer punto a ver, yo podría
hacer un append, si no, null. Bueno, por ahí le podría agregar un salto en línea, de esta forma nomás. Barra n, para que concatene lo que hace el append, lo junta y de nuevo podría ponerle algo que sea write y sea mundo. Todo esto lo está guardando en un buffer que tiene el writer y a la hora de imprimirlo, bueno, lo agrega y ve, hola, se hace el salto de línea, mundo. Bien, después tengamos el buffer writer, que también terminaría siendo lo mismo. Buffer writer, new, me vas a dejar. Está buffer writer y es que también puede recibir un file writer, pero lo que termina haciendo es que le da más optimización, porque esto es como que lo manda al archivo de una sola vez, mientras que esto lo va guardando como en un buffer que tiene acá. Bueno, me proporciona aparte de eso un par de métodos más, ¿no? Como write, me dice escribir y también puedo decir hola. Buffer write punto next new line, como para que agregue un salto de línea, y buffer write y a ver, que escriba un chao, y cosa que sea diferente. ¿Qué puedo decir? Adiós, chao. Y el buffer no hace falta, ¿no? No, sí, lo hace, me deja hacer lo que cierre. Bueno, con el buffer también tengo que hacerle yo el flush, ¿no? Para que lo escriba. Porque comentando esto, a ver, esto. Y control Z. Bueno. Vamos, déjame comentar. Bueno, ahí está. Comenté esto, bueno, está el buffer que lo termina leyendo, escribe adiós, chao, con un salto de línea en medio, y si lo ejecuto, él lo modificó y también lo termina escribiendo. Pero lo que tiene es que, bueno, tiene el buffer por medio que puede ir agregando y después lo escribe todo una sola vez, ¿no? En ese caso termina siendo más óptimo. No, esto se termina borrando. Se termina borrando porque no es, tendríamos que tratar de usar como un lector, leerlo, estar en el final del archivo y ahí recién hacerle un append, como un append, append y capaz que si lo tratamos con append puede dejar esto, ¿no? A ver, no, con el append no lo hice. No, disculpen, era aquí. Y lo volvemos a ejecutar. Bien. No, lo borró todo, lo borra todo. Tendríamos que leer, posicionarnos al final y volverlo a escribir. O sea, posicionarnos, que lea todo y recién ahí al final empezar a escribir este nuevo código. Que bueno,
lo haríamos que ahora la lectura, como vimos, es la contraparte del file writer, va a ser el reader, ¿no? Y que a su vez también esto va a recibir lo que es la posición, el archivo que nosotros queremos leer, ¿no? .txt. Acá nos tira porque está pidiendo que le agreguemos que lancemos la excepción. Y esto es, claro, que podemos leer. Claro, es por lo que pasa es que esto me lee carácter por carácter. A ver, string, sky, read. Claro, si pongo así un read, solo me va a leer el primer carácter que yo tengo. Hago esto, y lo voy a convertir en un char, sí. Y al ejecutar esto, lo más conveniente es que me vaya a imprimir, a ver, la primera letra, que encuentro aquí, que fue la A de adiós. Por ejemplo, si acá yo le digo punto, a ver si, entonces punto skip, que salte 3 caracteres, y ahora le digo sí a la letra C, punto filereader, punto read, pero ahora de leer, ve, me saltó los 3 caracteres y se fue aquí. Termina siendo los del system, ¿se acuerdan del system in, el skip? Bueno, como lo implementa y tiene unos datos de entrada, tiene qué datos saltar y termina pasándose, saltando esa cantidad de bytes, ¿no? Pero bueno, esta era una forma de implementación, pero ya está, no tengo forma de ir leyendo todo el archivo, así que lo que voy a hacer es que esto también lo lea, mientras que C, el que estoy acá, C, sea distinto de null. Y a ver, el reader type C. No, en realidad sea mayor que -1, porque cuando diga -1 es porque ya no puedo leer el carácter o me va a explotar por excepción. Y aquí si quiero voy a imprimir el carácter. Y a ver, y ahí está. Bueno, le voy a sacar esto para que lo pueda imprimir, ¿no? Y en vez de que sea un print line, le voy a hacer un print. Así lo muestra más completo. Y ahí está. Me mostró la información del archivo y lo recorrí carácter por carácter. Es un poco engorroso porque tiene que ir y pedir el próximo carácter y así. Le exige mucha lectura al disco. Así que lo que me conviene es que vaya guardándolo en un buffer, como vimos anteriormente, y luego que me vaya escupiendo los chorros de byte que utilizó. En este caso, vamos a hacer lo mismo. Voy a decirle, bueno, che, esta parte que voy a comentar. Ahí está, lo comento. Esto es veneno, pero lo hago por bien de la educación. Y
Y acá voy a crear un buffer, pero que va a ser de lectura. Yo voy a decir que esto va a ser un buffer reader, también de lectura, y instancia, ¿no? Aquí ya detecta que tengo el reader, el lector del archivo, el file reader, y aquí le voy a mostrar esto. O sea, si vamos al file reader, a ver si se puede ver. No, voy a ir a este write. Sin source, illegal argument, exception. Aquí, ve a la hora de hacer una escritura, lo que hace un synchronized lock, que es bloquear cualquier hilo de ejecución, cualquier ejecución que tenga con finalidad de ese archivo, y si está libre, ingresa acá dentro de esta parte, de este cuerpo, bloquea, hace un block y va fijándose los caracteres. Después fluye a la información del buffer, ¿no? Y a ver si está aquí el for. No me acuerdo si... No, no está aquí en el file reader. For. Bien, no me acuerdo en dónde lo utilizan, pero había en un lugar donde utilizaban el for que le había explicado de 3 puntos y comas, que bueno, terminaría siendo un loop infinito, ¿no? Pero era para mostrar que vean que se suele utilizar también. Hay veces que no utilizan el while y prefieren irse por lo que es mejor, que es directamente declarar un for. Bueno, buen input stream. No, no está. Bueno, continuemos con esto. Bueno, en el buffer reader lo que se termina haciendo es lo mismo. Voy a agarrar de un buffer reader que ya tengo del archivo abierto. Le voy a decir read y puedo decirle line. Y lo que va a hacer me va a leer hasta la siguiente línea, ¿no? Pero este buffer read, que es lo que me devuelve el string, que es la línea, que ahora ya le voy a decir que es un string, el texto actual, que va a ser este buffer, y yo puedo imprimir este texto. Pero me ha leído la primera línea esta. Así que yo tengo que hacer esto mientras texto, bueno, que es esto lo que tengo aquí. A ver. Sea distinto de null. Y esto ya lo puedo sacar. Ok, esto lo voy a cerrar entre paréntesis para darle prioridad. Así no me trata de hacer la comprobación primero. A ver, y esto arriba. Ahí está. Y de esta forma, ahora, ya cuando vaya leyendo, ¿qué es lo que hace? Me lee la primera línea, viene aquí, lee toda esta línea y pasa a la línea de abajo. Lee toda esta línea y pasa a la línea de abajo. Y como ya se detecta que es null, ya agarra y deja de leer.
ya finaliza porque me va a decir, bueno, ya no hay nada que leer, ya es nulo lo que hay a continuación. Y aquí es donde yo digo, claro, sí, también se puede utilizar el EOF. El EOF, creo que no me acuerdo si era como on file. No, no lo toma como. Hay una forma de fijarse el EOF. Acá si lo hago, me devuelve null. Pero el file reader creo que sí me podía devolver en el char el EOF. Pero sí, es lo mismo. Es lo mismo en offline. Y aquí es donde digo de que ya una vez que lee esto, puedo agregar, bueno, vamos aquí al... ¿a dónde está el escribir archivo? Y puedo hacer un writer. Como estamos acá, me creo el buffer, todo. Y así escribo esto de nuevo. Bien, tengo esto, pero ahora le voy a escribir hola de nuevo. Ah, esto el reader, tengo que cerrarlo también. Buffer reader.close, como así el file reader.close. Puedo ejecutar esto, ha leído adiós y chao, y ahora en el archivo, bueno, me escribió todo de nuevo, ¿no? Lo termino borrando. No sé por qué no lo está haciendo en el app. O a ver, me equivoqué en esto. Vamos a ver application. De nuevo y claro. Bien. Online flush. No, no debería. Esto. Adiós, chao. Sí, no, le tendría que averiguar bien por qué no está haciendo el append ya directamente, porque acá tendría que directamente concatenarlo al final, ¿no? Y no hacer esto que lo que está haciendo es pisarlo al buffer. A ver, file writer. Bien. File writer. Ok. A ver. Append. Close. Right. Ah, ok. Claro, no, lo que hay que hacer dicen que es un random access file y a ver, esto random access file y bueno, esto requiere lectura y escritura.
tratar de hacer esto. File writer. Pongo bueno, zip. Y es pues, claro, el file que abrió por length, que va a ser la longitud del archivo. Y aquí es donde podría hacer un file writer. Write y escribir cualquier cosa. File writer.close. A ver. Y ahí está. Sí, no, hay que hacerlo con un random access. ¿En dónde está acá? Con un random access file. Esto lo que hace el seek es ir a una cierta posición del archivo, que en este caso, o sea, transmite una cierta cantidad de bytes desde el inicio del archivo, y acá lo que le estoy diciendo es todos los bytes que tenés escrito, que en este caso es todo por cada letra, avanza y termina posicionándose al final. Y ahí recién puedo empezar a escribir lo que es el código, ¿no? Acá podría ponerle un ~n, y si lo vuelvo a ejecutar, ahora va a volver a escribirlo, pero con esto abajo. Y así, si lo vuelvo a ejecutar, va a seguir haciendo lo mismo. Y ahí ven cómo se va cambiando. Bien, eso sería todo por hoy. ¿Alguna pregunta? Uno es que directamente lo lee al archivo, mientras que el otro lo almacena como en una memoria intermedia, y ahí recién manda todo ese flujo al archivo. Es por esto que cuando nosotros escribimos algo, o mejor dicho acá, cuando fuimos a leer, al llamar al file reader, nosotros teníamos que llamar carácter por carácter, o sea, entero por entero. No nos daba la posibilidad, como el buffer reader, de guardar todo eso en una línea, y de ahí, bueno, que es lo que nos permitió obtener una línea y escribirlo. Lo mismo fue para la escritura, ¿no? Cuando hicimos esto, ya directamente pudimos agregar una nueva línea o agregar un choclo de caracteres, mientras que, bueno, que lo termina tomando como un string. Mientras que cuando utilizamos el write, bueno, hacer el append, lo que termina tomándolo, a ver si se lo ve, file writer punto write. Lo que termina haciendo es, a la hora de imprimir esta cadena de caracteres, como fue hola, pues imprimía esto, mandaba a imprimir esto y mandaba a imprimir esto carácter por carácter, mientras que en el buffer agarraba toda esta secuencia y la mandaba directamente de uno al lío, ¿no? Para que lo imprima. Como que diría, para hacer peticiones, porque esto se maneja por peticiones de entrada y salida. De esta forma haría 4 peticiones. Una por la H, una por la O, una por la L y otra por la A. Mientras que aquí directamente haría una sola petición para decir, bueno, adiós, con una nueva línea, con chao. Por eso termina siendo más óptimo lo que es el buffer writer que
el típico file write. Lo mismo el reader. ¿Alguna otra consulta? Para que el programa no se... Las excepciones sirven para que el programa no se quede parado en la ejecución cuando encuentre un error. Van a ocurrir casos donde vos tengas no como error, sino como un fallo. Un error no es, un fallo no significa un error, en el cual quizás tu programa va a fallar, se va a hacer algo que no tiene que hacer, pero va a seguir su ejecución normal. Una excepción es cuando pasa algo y que vos decís, por ejemplo, una transacción. Vos haces una transacción, una transferencia de dinero de una cuenta a otra cuenta. Y si una cuenta no tiene dinero, vos lo que querés es no andar diciendo, che, a otra clase, che, no hay dinero, y a esa clase, che, no hay dinero, y la otra sí, o imprimir solito un mensaje. Vos querés que tu aplicación directamente termine diciendo, no, no hay dinero, y que salte en el primer momento en donde se entera de eso, que es cuando hace la comparación. No querés estar dando vueltas con ese error. O sea, lo que se trata de hacer con una excepción es que se propague rápido, o sea, que rompa rápido. O sea, que rompa rápido y vos lo controles para saber de que vos estás haciendo lo que vos en realidad querés hacer. Si yo, como acá, puse solo una excepción, que esta es la más genérica de todos, o sea, este es el padre de todas las excepciones. Cualquier cosa que rompa, pues yo por ahí puedo dividir por cero un número por cero y acá es meter una excepción y lo voy a mostrar así. A ver, le voy a poner una nueva clase que va a ser prueba. Y yo aquí, si vengo, hago CISO, imprimo 5 dividido 0. Y para el código hasta funciona el análisis sintáctico, no hay nada, o sea, semánticamente está bien, pero si yo ejecuto esto, me va a saltar una excepción. Y me dice excepción en el hilo de ejecución main por una excepción de aritmética, división por cero. Y ahí un poco me da un mensaje, ¿no? Que está pasando. Y me dice en el stack trace, que es la línea donde me dice que ocurrió en el paquete 1000 programadores, en la clase prueba, en el método main, específicamente en la línea 7. Y es acá donde tengo mi error. Si yo en cambio vengo acá y le digo acá throws y que salte cualquier excepción, esto también va a pasar por ahí y va a terminar haciendo el error, porque lo va a terminar capturando el compilador como el último recurso y va a decir, bueno, te va a parar la ejecución y si quiere lo vemos así, yo le voy a poner otro CISO y voy a poner hola mundo y corro y ven, no me ejecutó hola mundo, reventó aquí. O sea, yo para poder evitar eso y sé de que algo me puede tirar un error, le voy a, lo voy a agregar adentro de un try catch. Como intenta, y si no intenta, capturame la extensión, que yo sé que la extensión que me va a mandar es esta. Y le digo que va a ser una arithmetic exception. Ahora, una excepción aritmética.
Bueno, esto ya como sé qué excepción le va a tirar, lo saco y acá le digo, no se puede dividir por cero, por ejemplo, ¿no? Y ahora me hizo esto, la capturó, me mostró el mensaje que yo puse dentro de la excepción porque yo quise que así sea y después siguió con el flujo normal. Por acá con lo que tiene que hacer con el hola mundo. Si a esto me conviene así, yo los errores los puedo lanzar así. Incluso yo podría poner un system.error print line y si quiero también no sé si esto recibiría ahí, veo una excepción, me deja imprimir un objeto de X que lo toma y ahí está la excepción. Arithmetic exception dividido por cero. Cuando ustedes programen en el proyecto, van a necesitar lanzar sus excepciones. Por ejemplo, y dando un ejemplo, le ingresan al login para hacer iniciar sesión y hay un usuario que escribió no existe porque lo tipió mal o algo. Y ustedes van a tener con una excepción de, bueno, más allá de buscar en la base de datos, eh, user not found exception. Largan una excepción de que el usuario no fue encontrado. Porque ustedes no van a querer decirle, bueno, van a tener varias clases que se van a comunicar y decirle, che, el usuario es nulo. Y a la otra, el usuario es nulo. El usuario es nulo. Y tener en un último instancia, decir un if, diciendo if usuario igual a null y tratar de devolver unas cosas. Las excepciones van a dar un código más ordenado y van a permitirle interrumpir cuando ustedes quieren que lo hagan o devolver aquello que consideren, bueno, puede pasar esto y si falla de esta forma, no voy a dejar que mi aplicación explote, sino que siga su curso, pero esto lo muestro en algún otro lugar. Para eso son las excepciones. Sí, está bien. Em, ¿Alguna otra pregunta? Si no, están libres ya por hoy, ¿no? Igualmente. Bien. Buenas noches. Hasta luego. Sí, vamos a hacer una API REST. Recording stopped.